recuerda que la semana pasada Sí. cerró su participación, su columna, Raúl Mercado, diciendo que se iba a firmar el acuerdo, se iba a firmar, iba a obtener sanción Sí, porque completa. es un hombre muy informado y él puede casi que adivina el parpadeo de las luces que a lo lejos. Buen día, ¿cómo le va, Raúl Mercado? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿usted? ¿Qué dice Raúl? Buen día. ¿Está más Muy tranquilo? bien, muy bien. Bueno, Este- se cumplió lo que usted predijo con casi exactitud meridiana, ¿no? Bueno, usted sabe que los economistas nos parecemos mucho a los meteorólogos, Sí. ¿sí? Nunca le pegamos. Nunca hacen Pero a todo un veces sí. despliegue y luego el resultado es lluvia, seguro, tormenta. A veces sí, a veces le pegamos. Sí. ¿Sí? De todas maneras, era muy difícil que no se llegara a un acuerdo. Creo que en el recinto, sin poner en riesgo el acuerdo, se dejó en evidencia la oposición y la posición digamos, del espectro político, que está Claro. bien, ¿cierto? Creo que cuando había margen para no poner en riesgo el acuerdo, bueno, cada uno puede mantenerse fiel a lo que cree, ¿cierto? Sabemos que hay un sector de la política, legítimamente, que no está de acuerdo con acordar con el fondo, ¿sí? Ujú. Pero creo que si uno pone en la balanza, finalmente esto nos va a permitir transitar unos años donde, bueno, vamos a tener que pagar una deuda que nadie quería asumir, ¿cierto? Y que fue a parar a fuga de capitales. Pero bueno, lamentablemente, como somos un país responsable, digo lamentablemente, en realidad deberíamos festejar eso, pero como somos un país responsable, hemos firmado el acuerdo y esto nos ha permitido salir de otros riesgos más complicados, que sería que la Argentina hubiera entrado en un default que nunca entró en default con el Fondo Monetario. Ustedes recordarán que entramos en default, digamos, Con otros acreedores. con acreedores privados, digamos, con Ujú. los bonistas, Ujú. los famosos bonistas. Por eso creo que esto reafirma, a pesar de que algunos tienen una posición crítica respecto de la Argentina, de los incumplimientos, creo que en esto, es más, en algún momento se pagó la totalidad de la deuda al Fondo Monetario, Claro. digamos, dando fiel reflejo de que la Argentina ha honrado, digamos, aquellos compromisos que son más serios. Asimismo, Que los asimismo aquella vez tenía que Raúl, aquella vez la cancelación en realidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional tuvo que ver con esto de la soberanía De sobre una la actitud economía, soberana, porque, claro. porque económicamente no fue, a ver, técnicamente ese pago no fue No estaba condicionado. no, a ver, Previamente. no fue bueno el acuerdo económico específicamente, ¿no? En aquella Está cancelación, bien. Ujú. según decían los especialistas. Claro, obviamente. lo interesante es que la Argentina lo hizo, digamos, para ganar, como bien decías Ariel, grados de libertad en la política económica, ¿sí? Y entonces, bueno, eso tuvo consecuencias bastante favorables, sobre todo para las políticas de inicios de este siglo, donde la Argentina creció a tasas muy altas. Muchos podrán decir que, bueno, había un viento de cola por el precio de los commodities y todo eso. Que ahora también lo teníamos tenemos. recursos. Claro, pero sin embargo había toda una estructura digamos, de superávit fiscal, de superávit comercial, digamos, un montón de características que fueron muy favorables y que no se han repetido. Y es el periodo más largo en la Argentina de superávit fiscal que se conoce de los últimos 50 años, ¿sí? Ujú. Entonces creo que es bueno rescatar que en ese momento se pagó la deuda en el fondo en condiciones macroeconómicas que eran bastante favorables y con una inflación que estaba por debajo del 10% anual. Estábamos en un promedio en esos años de un 8% de inflación después de haber abandonado la convertibilidad, ¿cierto? Lo cual fue todo un mérito. Bien, creo que entonces está bien definido. Una de las noticias importantes es que se aprobó el acuerdo con
el Fondo Monetario, donde el Senado Nacional entonces convirtió en ley la norma que permite refinanciar una deuda de aproximadamente unos 45 mil millones de dólares y de esa manera, como decíamos, evitar el default. Y ahí creo que hay mucho para comentar. El mismo fondo ha dicho, los técnicos del fondo, que la guerra ha complicado el cumplimiento de algunas cosas que se han firmado, sobre todo con el tema de la inflación, ¿cierto? Es un tema que nosotros habíamos hablado de una inflación que tenía un límite aproximadamente del 42% para este año, pero obviamente todo lo que está pasando con los commodities como el petróleo, el gas, el trigo, todo esto, sin duda que tendrá que llevar algún tipo de negociación con el fondo, porque seguramente va a ser muy complicado. La segunda noticia está relacionada con esta, justamente, la publicación de los índices de inflación, que no fueron una buena noticia para nadie, ¿cierto? Por supuesto para el gobierno, donde la inflación, después de haber sido el 3,9% mensual en enero respecto a diciembre, fue el 4,7% en el mes de febrero, ¿sí? Una cosa interesante en un estudio más pormenorizado del comportamiento de la inflación, lo que se nota es que a medida que aumenta la tasa de inflación, también aumenta la dispersión o las diferencias entre el aumento entre los distintos componentes de la inflación. Es decir, a mayor tasa de inflación, mayor variabilidad de precios relativos, decimos los economistas. ¿Esto qué significa? Y significa que hay alguna cuestión que va más allá del fenómeno monetario, que es muy importante, pero que tiene que ver con comportamientos que algunos sectores pueden estar aprovechando, donde hay espacios para poder aumentar que otros sectores no lo tienen. Sí, pensemos nomás en los precios regulados y los no regulados. Y la otra noticia interesante de esta semana tuvo que ver con la visita de Melconian, ¿cierto? Melconian ha venido se ve que quiere ser ministro, ¿sí? No dice... Le encanta ser ministro todavía de algo, de cualquier cosa, porque anda por todos lados viendo si lo nombran. Exacto, ¿cierto? Sin entrar en esta cuestión que me está invitando mi amable conductor, pero creo que es eso. Sí. Pero creo que hay que señalar una cosa interesante. A ver. Tiende a replicar algo que ya hemos vivido en la Argentina, porque lo hace a través del IERAL, ¿cierto? Que fue quien llevó al ministerio, al gobierno, podríamos decir, el gobierno justicialista, a Domingo Cavallo. A Cavallo, sí. No con esto queremos ahuyentar y asustar a la gente que vamos a tener una cuestión similar, pero sin duda que es llamativo. Es decir, sí, Melconian, si recordamos, Raúl, Melconian fue el que firma junto con Cavallo, siendo el segundo del Banco Central, la estatización de la deuda privada de algunas empresas, de algunos empresarios, durante su gestión allí como secundando a Domingo Felipe Cavallo. Me parece que fue en el periodo del proceso, cuando fue vicepresidente del Banco Central. No, ahí les debo confesar que no lo tenía presente a Melconian en esa circunstancia. Tiene que haber sido un Melconian muy joven. Sí, sí. Cierto que tiene que haber... Inclusive tenía el color de pelo natural él. No voy a entrar en esos comentarios, no me pongan en un terreno, cierto que no, digamos, está bien, bueno. No quiero decir. Yo me acuerdo que bueno, no hablemos de su pelo. También es de su terreno, porque en esa época ahorraba en tintura. Claro, claro, exactamente, digamos, es más, mi mamá, cuando me empezaron a aparecer las canas, quería que me tiñera. Obviamente me resistí. No, hay alguna gente que tiene que resistirse a eso, porque no queda bien. Las canas hay que llevarlas con dignidad, dijo el preso cuando lo llevaban.
No, yo creo que, bueno, más allá de eso, Sí. creo que es interesante porque la Argentina necesita también un acuerdo entre la política y los sectores productivos. Entonces, y sectores productivos que tienen que ver con la producción nacional. Entonces, a ver, una de cal y una de arena. Creo que es un modelo que habrá que ver hacia adelante. Algunos ya se están anotando para tenerlo a Melconian como ministro, ¿cierto? Rodríguez Larreta ha salido que Melconian sería su ministro en un eventual gobierno. Veamos si llega, primero en la interna y después en las elecciones. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo que presenta Melconian demuestra que hay gente que está comenzando a trabajar bajo un escenario, o podríamos decir bajo el paraguas de lo que ha logrado este gobierno con la firma del acuerdo, ¿sí? Melconian dice, bueno, esto nos permite lograr una transición y reconoce que la inflación durante todo este gobierno va a ser alta, ¿sí? Es decir, creo que es un dato importante y no lo pone como una situación compleja, sino como una situación necesaria, donde la inflación no se puede reprimir de golpe, ¿cierto? Como pretenden algunos, sino que justamente va a tener un devenir, como creemos la mayoría de los economistas, como el mismo Fondo Monetario lo ha establecido en su programa, ¿cierto? Podríamos decir que Melconian de alguna manera valida las proyecciones de inflación, que es un tema, digamos, que esta semana ha hecho mucho ruido. ¿Qué hace la presentación de Melconian que vino y también la expuso acá en Mendoza? Primero hace un diagnóstico de la situación actual, donde combina variables económicas con variables políticas. Creo que en eso es acertado. ¿Acertado en qué sentido? Que para poder analizar un programa económico hay que tener en cuenta las variables políticas, ¿sí? Uh-huh. Y es de gran importancia que haya un contexto de apoyo y podríamos decir, de soporte político, ¿sí? Más allá de la visión que uno pueda tener de lo que fue la presidencia de Carlos Méndez, ¿cierto? Sin duda que parte, digamos, de los logros o no logros, como uno lo quiere evaluar, tuvo que ver con que hubo un apoyo político importante. Yo que fui ministro, ¿cierto?, de Celso Jaque, sí, creo que las pocas cosas que pudimos hacer estuvieron respaldadas por un fuerte apoyo político a aquellas cosas que hiciéramos. Además, debo reconocer también del apoyo de la Nación, especialmente del ministro Julián Domínguez, uh-huh, en ese momento. Es decir, el contexto político y el contexto económico tienen un efecto muy importante. ¿Cuáles son las cosas que plantea Melconian, ¿cierto?, en su agenda de trabajo para el programa 2024 y pone puntos suspensivos? Habla de rumbo, organización, programa, implementación y gestión, donde dice no puede faltar ninguno. Veamos algunas ideas, ¿cierto? A ver. Primero habla de un programa integral y de reformas apolítico, ¿cierto? Creo que en esto hasta podríamos decir que es algo contradictorio, pero creo que sí, tiene que ver... sí, contradictorio y malsonante también. Tomar decisiones políticas desde la apoliticidad es contradictorio, sí. Claro, creo que en realidad se está refiriendo hoy a una cuestión apartidaria, claro. Donde evidentemente gobernar en gobiernos de coalición es muy complicado, ¿cierto? Le resultó complicado a Macri, le resulta complicado también a Fernández, y cualquier gobierno donde le resultó complicado a otros gobiernos. No vamos a entrar para que nadie asocie que estamos comparando gobiernos que fracasaron rotundamente en situaciones de, digamos, de coaliciones. Claro, como la Alianza 2001. Exactamente, ¿sí? Y otra cosa, dice sin ideología. Y entonces ahí habla de la China capitalista, que es comunista, versus la Rusia comunista, ¿cierto?, que supuestamente abandonó el comunismo y se fue hacia el capitalismo, pero, digamos, tiene una conducta distinta. Entonces, básicamente, primero nos vamos a quedar con la primera parte, que es lo del programa integral.
Cuando habla de programa integral, habla de 5 claves de la agenda de trabajo. Primero dice, convencer a la política de los desafíos. O sea que a pesar del título de apolítico, entiende que tiene que haber una asociación entre lo técnico y lo político para que el programa tenga éxito, y creo que en eso tiene razón, ¿cierto? Es imposible, ¿cierto? Como le pasó a López Murphy cuando duró una semana, ¿cierto? Después de dar un ministro. No sé así, 2 semanas duró. Bueno, 2 semanas. Me faltó un dedo, digamos, para contar las semanas. Segundo, dice armar equipos y trabajar con tiempo, logrando diagnóstico y contenido. Es decir, dice, bueno, hay que empezar a trabajar ahora para llegar a lo que él establece como el 10 de diciembre del 2023. Tomar con naturalidad el programa que arbitrará pujas sectoriales. Creo que ese es un dato de realismo también de Melconian, es decir, entender que en la Argentina no se pueden tomar medidas sin tener en cuenta que hay sectores que legítimamente reclaman sectores laborales, sectores, digamos, excluidos socialmente, ¿cierto? Con lo cual es un programa que tiene que tener en cuenta que Argentina tiene pujas sectoriales. Recordemos un famoso libro de Richard Mallon y Juan Vital Zurruil, que se llamó... Juan Vital Zurruil, el ministro de Economía de Alfonsín, del Plan Austral, el creador del Plan Austral. Exactamente, claro. Es más, hace poco Storani decía, fue un error sacarlo a Juan Vital Zurruil. Bueno, no vamos a hacer historia ahora, pero el libro se llamaba Políticamente Argentina, política económica, el caso de Argentina, el caso de una economía conflictiva. Cuando habla de una economía conflictiva, justamente habla de las pujas sectoriales que están presentes en la Argentina y especialmente en nuestros países. El cuarto punto es el timing, ¿cierto? Es decir, con anuncios simultáneos, etcétera. Y el último punto es que las políticas, medidas e instrumentos deben armonizarse en un marco normativo y legal, constitucional, viable y discutido. ¿Cuáles son algunas cosas de las cuales se habla? Bueno, la política fiscal habla de un equilibrio inviolable, es decir, está hablando de que no tiene que haber déficit, ¿sí? Habla de un menor peso del gasto público, que sea financiable con recursos genuinos, y menor presión tributaria. Esa es la propuesta de Melconian. Habla de que la reducción debe ser con un sesgo, digamos, que no vaya en contra de las exportaciones, ¿sí? Que se privilegie bajar la provisión tributaria en actividades justamente que están relacionadas con el sector externo. Habla de bajar impuestos al trabajo y todo lo que tiene que ver con la lucha contra la evasión y los menores costos de administración tributaria, entre otras cosas. Con respecto a la organización federal, habla de premiar a aquellos que tienen una mayor correspondencia fiscal. ¿Qué significa la correspondencia fiscal? No significa las cartas que se mandan a los que tienen que pagar impuestos, sino que la correspondencia fiscal es la relación entre los impuestos propios, ¿sí?, y el total de ingresos que tiene una provincia. Es decir, mientras más impuestos propios hay respecto del financiamiento de los gastos, dice que esa provincia tiene una mayor correspondencia fiscal. Por eso, lo que tratan o lo que propone, o lo que pretende proponer Melconian, es que haya un sistema de premios y castigos en favor de aquellas que hacen un mayor esfuerzo fiscal en sus propias provincias. Habla de un fondo transitorio, de transferencias para la nivelación, que haya una sociedad entre nación, provincia y municipio para la generación de inversión en infraestructura, y se refiere al tema de la provincia de Buenos Aires, principalmente al fondo conurbano, que lo ve como un tema complicado. Respecto al régimen monetario, habla de abatir la inflación, Se pierde un poquito. Ahí está. Bueno, ahí a ver si lo escuchamos, Raúl, y tiene tiempo de redondear esto que venía perfilándose, sus comentarios económicos con respecto a la propuesta, a la autopropuesta de ser ministro de Melconian. Lo escuchamos, Raúl. Bien,
Bueno, para terminar un poquito esto, Sí. primero agradezco que haya dicho que había interferencia y no que me escuchaban bajo. Sí. ¿sí? Bien, bien. Y lo de redondear no significa que yo me estoy redondeando, sino que hay que redondear el tema. Bien. Bueno, básicamente, ya que estamos cerca de la hora del top de las noticias, Ujú. termina la propuesta respecto a la infraestructura, que eso yo creo que es clave para la Argentina, toda la inversión que tiene que ver con la infraestructura pública, y aborda un tema que en general los macroeconomistas, como es el caso de Melconian, no lo abordan, que es el tema de las cadenas productivas. ¿sí? Ujú. Entonces, habla de fortalecer los complejos exportadores, ¿cierto? De lo que tiene que ver más con las economías regionales, y habla de la importancia de la política macro y de políticas agroindustriales para fortalecer el crecimiento. En síntesis, ¿qué dice? La Argentina necesita un verdadero y profundo cambio en su organización económica. Con parches y cambios parciales será muy difícil. Sin embargo, con un programa integral, Melconian entiende que va a tener éxito, y por eso dice: tendremos éxito si este proyecto se suman talentos, opiniones, análisis e ideas de los que saben. Claro. Esta agenda de trabajo está abierta a escuchar, discutir, Claro. Con todo modificar, eso, agregar y sacar. con todo eso y suerte, evidentemente le va bien a cualquiera. Claro. Claro. Sí, a ver, creo que en muchos de los diagnósticos, de las propuestas, podemos llegar a coincidir. Después tiene que haber un proyecto político que acompañe las políticas, ¿cierto? Y creo que en la Argentina esa es la clave. Por eso, lo que decíamos al principio, cualquier propuesta económica que tienda a solucionar los problemas argentinos son bienvenidos, pero tienen que estar asociados con un proyecto político que pueda tener un consenso en la sociedad, Que es lo que lo hace viable, realmente claro. sea acompañado de manera integral. Claro, que es lo que lo hace viable es desde lo político. Cuando no hay consenso político, por más bueno que sea el proyecto, es un proyecto. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la Buen semana fin que de- viene.